sectores de la sociedad que hasta ahora habían avanzado en poder sentirse libres en cuanto a elegir el camino de género que quisieran. Y sabemos las historias que hay detrás. De hecho, nos hemos dedicado durante estos años a hablar de las historias muy duras, ¿no? De gente que no pudo o que no podía en su momento sentirse libre en reconocer que su género, en qué lugar se sentía más cómodo y la crueldad en torno a eso, ¿no? Y pensamos que era ya un capítulo pasado, ¿no? Pero bueno, ahora vemos que vuelve un clima muy hostil, ¿no? Para las diversidades sexuales y de otro tipo también, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, yo te agradezco que tengamos este espacio de reflexión, ¿no? Porque, como decías al principio, este a lo mejor fue un disparador, la nota periodística de que en un foro económico internacional, con líderes mundiales, no solo políticos, sino del sector empresarial, de diferentes lugares donde se forma opinión, ¿no? Sobre todo un poder económico mundial, se ponga este tema en agenda, ¿no? Porque estamos hablando de género, diversidades y mujeres vinculado con un modelo económico o decisiones económicas. Quiere decir que hay una correspondencia entre cómo se lleva adelante la economía de un país y al mismo tiempo cómo, desde una perspectiva de derechos humanos, se lleva adelante también una política nacional, provincial y local. Así que en ese sentido, con esta propuesta de gobierno nacional que comenzó a partir de diciembre del 2023, todas las instituciones de derechos humanos, defensorías del pueblo, asociaciones, empezamos a mirar con preocupación el discurso de el gobierno nacional a través de sus diferentes funcionarios en relación con mirar las políticas de perspectiva de derechos humanos y esta nueva visión de cómo implementarlas. Es así que en diciembre de este año, nosotras todas las Defensorías del Pueblo, y especialmente la de Bariloche, advirtió con preocupación que un montón de oficinas que estaban a lo largo del país, con esta perspectiva nacional de compromisos internacionales que tiene Argentina, empezaban a desmantelarse, empezaban a dejar sin recursos humanos y también económicos esos espacios. Y nos empezamos a preguntar cuál era la mirada, ¿no? Y cuál era la fundamentación jurídica para seguir adelante con estas medidas. Y bueno, se mencionó el artículo 16, el principio de igualdad, que está en nuestra Constitución, pero también ese artículo hay que mirarlo en consonancia con el artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución. Un inciso que se incorporó en el año 94, que justamente el año pasado la Constitución cumplió 30 años y entonces tiene un porqué haberse incorporado ese artículo 23, que dice claramente que si hay un principio de igualdad, ese principio de igualdad tiene que ser igualdad real de oportunidades, igualdad real de trato, ¿no? Y que con los datos que teníamos, no solo a nivel nacional de Argentina, sino a nivel mundial, se estaba viendo que había una diferencia en cuanto a la brecha salarial, en cuanto al acceso a oportunidades entre hombres, mujeres y diversidades. Entonces, este convenio internacional que suscribe Argentina hace que se comprometa a realizar acciones, y esto quiere decir leyes, creación de organismos, para proteger especialmente a todas las personas de nuestra nación, pero especialmente, y lo dice el inciso 23, derechos de mujeres, derechos de personas con discapacidad, personas mayores, niñas, niñas, adolescentes. Y en estos 4 grupos hay lo que nosotros llamamos interseccionalidad, es decir, puede ser una mujer que además tenga una discapacidad, que además sea una persona mayor, puede ser que sea una niña con estas condiciones.
Entonces, Argentina a lo largo de estas décadas se fue comprometiendo y fue avanzando en normativa. Por eso, cuando llegamos a este 2023, nos encontramos que había muchas normas, muchas oficinas, y ese avance en materia de derechos humanos tiene algo que es muy importante. Hablé del principio de igualdad, pero ahora les voy a hablar del principio de progresividad, que su contracara es la no retroactividad. Quiere decir que si yo avancé en la Ujú, conquista de derechos y en conseguir claro. más acciones en favor de los grupos más desfavorecidos, quiere decir que no puedo retroceder. Ujú, Bueno, pero esto hay que trasladarlo en datos, ¿no? Porque si no parece que es una expresión de deseo o son opiniones particulares. Y estos análisis los fueron haciendo diferentes organizaciones de la sociedad civil, a quienes las defensorías nosotros acompañamos. Me parece importante señalar que así como ha pasado en las noticias, lo hemos visto, ¿no? En el Ministerio de Capital Humano, donde por ejemplo la entrega de alimentos, o cómo ese traspaso entre un gobierno u otro no se dio en forma pacífica y tuvo que intervenir el Poder Judicial respondiendo a amparos, respondiendo a medidas cautelares. Bueno, quiero decirles que en materia de género y derechos de las mujeres ha sucedido lo mismo. Hay en este ujú, momento un expediente impulsado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que es una asociación civil, junto a otras. Este expediente se está tramitando en la Cámara de Apelaciones, en lo contencioso administrativo federal, y la medida cautelar es la que le pide al gobierno nacional que en este momento detenga cualquier tipo de desmantelamiento, de despido de personal, y que responda a los pedidos que le están haciendo las asociaciones, que tienen muy claros los números y muy claros los fundamentos, sobre todo jurídicos. Entonces, en este momento hay todo un proceso judicial que se está analizando, y si nosotros leemos la respuesta del Estado Nacional, a través de sus abogados que responden, van un poco en línea con esta tendencia a ir en retroceso en los derechos humanos. Y bueno, somos las defensorías y las asociaciones las que estamos acompañando estos reclamos para que los organismos decisorios, que en este momento es el Poder Judicial, tenga una definición concreta, ¿no? Y que ujú. se le pida explicaciones y se le dé el tiempo prudencial como para que pueda ajustarse a derecho y rever estas medidas que se están tomando sin un análisis serio, sin una transformación de la forma en que venía llevando a lo mejor el gobierno anterior estas políticas, pero sin abandonarlas. Esto nos parece crucial porque entonces estaría en contra de una tradición jurídica, doctrinaria de nuestro país, pero básicamente estaría en contradicción con lo que está establecido en nuestra Constitución Nacional. Y nuestra Ujú, Constitución Nacional, además, tiene que ir en consonancia también las constituciones provinciales y las cartas orgánicas municipales, ¿no? Hay todo un orden de prelación en esto, entonces no se pueden contradecir. Nuestra mayor defensa de la Constitución parte desde este sentido, ¿no? La reforma del 94 es la que sentó las bases de los derechos humanos en materia de derecho internacional, porque ujú, una cosa es lo que se diga en los foros internacionales, como ya pasó también en las Naciones Unidas, y otra cosa es lo que en nuestro país, en el Congreso Nacional, en este caso el Consejo Municipal de Bariloche, en la legislatura de Río Negro, vayan a decir nuestros representantes en esta materia. Con lo cual,
es un panorama un poco más complejo, ¿no? El que se está planteando, donde están interviniendo todos los poderes del Estado, pero sobre todo hay una sociedad, una comunidad movilizada, preocupada, y por eso es importante hacerle llegar estos conocimientos y no quedarnos a lo mejor en algunas declaraciones que claramente van en línea con un discurso además internacional, ¿no? Creo que hay que tenerlo en cuenta en otros países. Este discurso también está derramando, pero bueno, a nivel Argentina, a nivel de nuestra jurisdicción, tenemos que reflexionar sobre cuáles son los instrumentos legales que están en plena vigencia y que pueden hacer que se respete el principio de progresividad que comentaba. Analía, eso me parece interesante esto que detallabas, porque, claro, una cuestión es la mirada más política, el discurso más político. Lo que observás vos acá acá se meten con la Constitución, con los tratados internacionales, digamos, lo que se está discutiendo, evidentemente ya en algún momento se discutió hace mucho tiempo y formó parte de la legislación que hoy nos rige, ¿no? Constitución, tratados internacionales, todo eso, ¿no? Por lo tanto, digamos, está bien, digamos, ver en qué esfera estamos haciendo esta discusión, si es meramente, digamos, discusiones de café, sin menospreciarlas, pero, digamos, netamente política, o en realidad nos estamos metiendo con la Constitución, con temas que ya están regulados o que ya han sido tratados y se han convertido en ley ya hace mucho tiempo, ¿no? Por supuesto, y bienvenidos los debates, siempre son muy importantes los debates con estas reglas de los principios democráticos, de los principios de respeto por las diferentes opiniones, y claramente estas discusiones se dieron en el seno de la Convención de la Constitución Nacional allá por el año 94, pero finalmente y por unanimidad se determinó que Argentina, adhiriendo, por ejemplo, a la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, conocida en sus siglas en inglés como CEDAW, adhiriendo a los principios, no en la Constitución, pero sí por ley, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Belén do Pará. Esto quiere decir que en su momento esto se discutió, pero fue una discusión superada, ¿no? Entonces, si Ujú. vuelven estos debates, las instituciones de derechos humanos y el Estado tienen que ver si en realidad estos debates no están tratando de dividir a la población, de llevarla a un discurso donde hay que apoyar o rechazar, cuando ese no es el Ujú. camino para llegar a consensos. No se trata de apoyar o rechazar, se trata de reflexionar y de buscar un consenso que haga o sea, que la sociedad sea más democrática. Desde los organismos de derechos humanos siempre estamos alertas a que un debate no vire, no lleve a un enfrentamiento con discursos de odio, ¿no? Que a veces se puede caer en eso y bueno, tenemos que tener las herramientas para distinguir. Podemos tener opiniones diversas, divergentes, escucharlas, escuchar a todas las partes y de esa manera tener una opinión formada, ¿no? Como vos bien decías al principio, por todas nuestras instituciones han pasado casos donde con nombre y apellido se vio un sufrimiento, una angustia, cuando necesitaba estas normas que ayudaban a tener una vida mejor, ¿no? Como la Ujú. identidad de género en relación al documento de identidad, como los tratamientos médicos que solicitaban. Llevamos muchas décadas de ese tratamiento. Podemos verlo en forma global o en forma particular. Si lo vemos, cada uno de estos colectivos, en el caso de las diversidades sexuales, ¿no? Cómo han venido construyendo su discurso para ir conquistando derechos a lo largo y ancho del país, ¿no? Porque esto también quiero sumarlo como una de las de los factores, que es el federalismo. Lo que se puede decir en Buenos Aires o lo que dice el gobierno central en Buenos Aires
sabemos que no es representativo de todo nuestro país. Es una postura del Ujú. gobierno nacional, pero nuestras provincias y nuestras ciudades tienen seguramente otras realidades, otros discursos que el federalismo a nosotros como país nos refuerza, ¿no? Y nos hace creer Claro. que vivimos en un país diverso y bienvenido sea, no solo en Ujú. geografía, no solo en los paisajes, sino también en la diversidad de opiniones y de población. Ujú. Entonces, si lo An- miramos en ese contexto y si acompañamos como instituciones de derechos humanos y como organizaciones estas diversidades, seguramente estos discursos se van a revertir. Siempre estamos alerta, siempre estamos trabajando para eso y siempre lo demostramos con estadísticas, ¿no? Y con números concretos en cuanto a la Ujú. inversión económica, porque como te decía, si esto es una discusión económica, bueno, quiero decir que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es nuestro sistema regional, hoy se está discutiendo si los derechos al cuidado, si los cuidados personales, es un derecho humano. Es decir, eso traducido en números, ¿no? Ujú. ¿Cuánto le dedicamos las familias al cuidado de las personas mayores, de los niños? Que es un tiempo que no se destina para un trabajo remunerado. Bueno, desde esa perspectiva, ¿quiénes son los colectivos o las personas en cuanto al sexo que cuidan más? Y destacar eso para revertirlo también, porque los cuidados tienen que ser compartidos y tienen que acompañarse justamente en las personas más vulnerables en todo el grupo familiar, sean hombres, sean Ujú. mujeres, sean diversidades, sin el estereotipo de quiénes deben cuidar. Bueno, esas discusiones son las que se venían dando hasta el año 2023, que bueno, cambia esta mirada, esta perspectiva, y tenemos que ahora afrontar estas discusiones que las vamos a seguir dando, las vamos a volver a dar si es necesario, y confiamos en que volviendo al carril de la Constitución, de la reflexión de por qué llegamos a este consenso, vamos a tener respuestas mucho más fundadas y con muchísimas más argumentos para poder defenderlas. Así que Mm. nosotros estamos en ese camino, que las organizaciones, que las comunidades se sientan acompañadas tanto por las decisiones judiciales como por los organismos como nosotros de derechos humanos, porque hay todo un andamiaje legal que va a ser muy difícil de destruir si Ujú. con 2 o 3 frases rimbombantes se pretende hacerlo. Claro. Hay una Analía, tradición muy larga de nuestro país de hacer y construir derechos humanos y decisiones que en definitiva lo que buscan es que la gente tenga mejor bienestar, ¿no? Porque son ujú, discursos que exacto. construyen paz y convivencia armoniosa y democracia. Analía, clarísimo. Y te agradecemos. Por último, te quería consultar por el tema del área de diversidad sexual, si para que la gente sepa y que esto también forme parte de un servicio, la gente que tenga consultas vinculadas a diversidad sexual y al trabajo que hace el Estado, pueden ir directamente a la Defensoría. Por supuesto, pueden concurrir a Coaglia 740, llamarnos al 44 23 147 y a sentirse confiados cuando vienen, porque nosotros tenemos una perspectiva de derechos humanos y de género. Así que como nosotros tenemos la formación obligatoria nacional como es la ley Micaela, cualquiera de las personas que atiendan acá en la Defensoría del Pueblo las van a tener con esa perspectiva transversal de género. De todas formas, si tienen un caso puntual para tratar, desde el área de asesoría letrada y por supuesto conmigo en persona, los vamos a acompañar en todos los reclamos que sean en esta materia en particular, articulando con
el área de la Municipalidad de Bariloche, que quiero recordar que también la tiene, y el área Ujú. de la provincia de Río Negro, tanto la Defensoría como el Gobierno provincial. Así que pueden empezar por la Defensoría del Pueblo, que como les digo, nosotros los vamos a recibir con todo gusto y con esa mirada de protección de los derechos de las personas en forma integral. Analía, muchísimas gracias. Un saludo para la audiencia y hasta cualquier momento. Analía Boloczuk es la defensora